un poco sobre la detección, sobre tratamiento y la prevención. Cuando escuchan el tema de abuso sexual en niños, ¿en qué piensan? ¿Puedes pasar la diapositiva, la siguiente? Bueno, no les puedo escuchar y quizás no nos da el tiempo para esa lluvia de ideas que nos viene en mente. Pero igual pueden compartir en el chat si tienen alguna otra sugerencia. Quiero mencionar algunos pensamientos que se me cruzaron por la mente cuando preparé esta charla. Es un tormento, parece un monstruo. Hay mucho dolor, sufrimiento y, como no, la impotencia que nos invade al tratar el abuso sexual en niños y niñas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Damaris, cuando vos querés pasar, decís siguiente, entonces yo ya paso. Bueno, entonces, para tener una definición. Y ahora ya seguimos. Ahora sí, bueno, Damaris, podemos continuar entonces. Pasamos a la siguiente ¿Sí? tía, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, disculpen a todos la interrupción, ¿verdad? Seguimos, te escucho. sí. Entonces, esta definición, sobre todo, o sea, lo que quiero enfatizar en esta definición es el tema de la desigualdad y la relación de poder. Siguiente. Ahí, espera. Ahí. Sí. La dinámica del abuso. Es un proceso, eso lo diferencia de una violación, por ejemplo. Entonces, si hablamos del abuso, entonces es como que un acercamiento, el primer paso es un acercamiento, desarrollar esa intimidad y un silencio, convencerle a la persona, al niño, al adolescente. Segundo paso es un contacto, buscar contacto físico, que aparentemente está bien. Entonces, para que la víctima ya sienta una confusión, es gradual el proceso. Perdón, ¿qué Y, sería un contacto adecuado en este caso? Como un ejemplo. por ejemplo, un abrazo, tocar el hombro, Ok, tenerle ok. cerca al niño adolescente, hacerle regalos de repente. Y después recién es el abuso, el abuso sexual en sí. Les puedo compartir un pequeño ejemplo. Aquí en Boquerón tenemos muchos internados donde niños que viven lejos en las estancias suelen vivir durante el año lectivo. En uno de los internados tuvimos o sea, ese internado, ¿verdad? Recibió el apoyo de un profesor voluntario de música, de arte, de cinematografía, no sé, iban a hacer un video. Ese profesor voluntario se iba y parecía que era el padre deseado de muchos, ¿verdad? Aparentemente así, el cuidado que le daba a los niños, a los adolescentes, cómo les trataba y desarrolló esa intimidad y un silencio. Le llevaba a una adolescente regalos. Ya no estaba permitido eso dentro del reglamento de la institución, pero fue tan gradual que se dieron cuenta, pero pensaban que no puede ser, ¿sí? Entonces fue así, de a poco ese acercamiento. Le nombró a esa adolescente como su asistente personal para realizar esa grabación de la película. Y después ya le sacaba a la adolescente de la institución, bajo el manto de que era especial, era diferente, que la quería, ¿cómo es?
darle una oportunidad y todo lo demás. Después, cuando se realizó, después ya se descubrió que ya pasó mucho más allá de lo debido. Entonces se realizó una denuncia, pero no, en este caso específico no fue de parte de la víctima, sino que fue del entorno del victimario, se dieron cuenta y bueno. Y fue tanto el convencimiento que él tuvo que la madre de la víctima pidió que igual a pesar de este problema, él le puede llevar a la adolescente a la casa de la mamá. Fue no sé, retirar de la institución. Entonces, en ese retirar de la institución, yo dije, se le va a mantener bajo amenaza una promesa, ¿verdad? Para mantener en silencio el abuso. Pero ese sería algo muy, muy típico, o sea, esos pasos, ¿verdad? Se puede observar realmente en los diferentes casos. Sí. Permiso. ¿Cuál sería, por ejemplo, una amenaza que suele decirse en el abuso? Cuando, si vas a contar algo, tu mamá va a sufrir mucho, ella va a perder su trabajo o va a enfermarse, em, la institución o el profe va a tener un problema porque vos hiciste tal cosa, una cuestión así. Generalmente es esa acusación, esa amenaza de que algo va a pasar. Y cuando es promesa, ¿qué es lo que suelen prometer? Que en este caso yo creo que fue más bien promesa, ¿verdad? Que van a salir juntos, que van a formar, no sé, puede ser también algo material, ¿verdad? Una computadora que hoy es así casi imprescindible, ¿verdad? Tenerlo o una salida, un viaje juntos, algo así puede ser. Perfecto. Entonces pasamos a lo siguiente. Y quiero mencionar nomás, ese internado, ¿verdad? Sí es dentro de un marco cristiano, sí pertenece a una fundación cristiana, ¿verdad? Y cuando tuve intervención en ese caso, entonces estuve presente o sea, presencié y participé en la entrevista con el director, con el cuidador directo, y fue muy interesante ver eso, que el director dijo sí, porque le preguntamos, no hubo indicadores, y dijo, y sí, la verdad que sí, se extralimitó ese profesor voluntario, pero nunca pensamos que iba a ser de tal forma, ¿verdad? Y eso es muy característico. Sí hay indicadores, pero como que el abusador, el victimario, es como que eh, entiende cómo manipular esa situación para minimizar y para que las otras personas duden es o no es un indicador. Ok. Entonces pasamos a algunos datos. Justamente en el lunes fue el 31 de mayo, donde recordamos el tema del Día Nacional contra el Abuso Sexual y Explotación Laboral de niños, niñas y adolescentes. En esta presentación voy a mencionar más bien niños nomás, así como para acortar, eh, para no decir todos los términos en cada diapositiva. Entonces ahí salieron algunos datos. La Defensora General mencionó que entre enero y mayo la Defensoría Pública recibió 800 denuncias sobre el tema de abuso sexual. Es como para tener nuestro contexto a nivel nacional. Y si ustedes pueden investigar un poco más datos, eh, hubo varias presentaciones, diferentes datos también del Ministerio Público y del Ministerio de Niñez, de Fono Ayuda también presentaron datos. El abuso sexual puede estar presente en todas las diferentes sociedades, a veces en todas las culturas también, en todos los niveles socioeducativos, socioeconómicas, también de todos los niveles socioeducativos también puede estar, ¿verdad? Y
También en las iglesias, no son exentas para nada. Quizás las iglesias tienen cierta vulnerabilidad o una vulnerabilidad específica o una atracción específica para el abuso sexual porque es un entorno de mucha confianza. Generalmente, si no estamos en COVID o en pandemia, ¿verdad? Hay muchos abrazos, hay mucho de eso, Dios te bendiga, hay muchas personas que pasan por muchas necesidades, vulnerables también acuden a la iglesia. También Y muchas iglesias tienen un ministerio específico con niños o con niños vulnerables también en los asentamientos y puede ser un campo así muy delicado o muy muy de atractivo. riesgo, sí, muy atractivo para personas abusivas. También, Inclusive, sí, sí, no quería decir nomás que también desde el punto de vista de un pastor siempre necesita gente que ayuda, entonces cualquier voluntario es bienvenido. sí. Con los brazos abiertos, vení, vení, por favor, trabaja acá, necesitamos para esta clase, para esta clase. Y se hacen muy pocas preguntas a Sí, las sí, por personas que eso quieran mismo. trabajar, ¿sí? No se le conoce un nuevo convertido o alguien que viene de otra iglesia. Entonces igual, se le involucra muy rápido. Eso, y muchas veces suena como que, ah, sí, pero con los niños sí puedes hacer, ¿sí? Con los adultos no, que no queremos que enseñes, pero, o no queremos que cantes ahí en el grupo de alabanza, pero con los niños sí. Y también si hay uno de los colaboradores, por ejemplo, supongamos que el profesor de escuela dominical o de la escuela de fútbol de la iglesia, eh, supongamos que sería el abusador. Entonces él va a conquistar la confianza de los padres del niño también. Y el niño ve que sus padres y ese profesor se abrazan, hablan, que los padres quizás comentan, ah, sí, esto es un buen profesor o este sí es un buen entrenador. Entonces el niño está ahí en el medio, presencia esa situación, acercamiento, esa confianza entre sus padres que son sus protectores más cercanos, ¿sí? Y esa confianza que tienen con esta persona que podría ser abusador. Entonces, pasamos al siguiente. Quiero mencionar algunas consecuencias o también indicadores del abuso en las víctimas. Leí algunas preguntas que pusieron en el foro y creo que esto podría responder quizás algunas de las inquietudes. Las víctimas generalmente sienten mucha culpabilidad. Se sienten culpables por lo que pasó. Piensa, ah, bueno, no me hubiera ido a este lugar, o si le hubiera dicho tal cosa, o si esto, aquello, esto quizás puede ser reforzado por algunas campañas muy fuertes que dicen, em, decirle no, ¿verdad? Entonces es como que cargar otra vez a la posible víctima, ¿verdad? Si no logró decir no. Quizás no se dio cuenta de este primero y segundo paso, como vimos en la lámina anterior. Sí. Y cuando ya fue muy tarde, se dio cuenta que estaba muy mal la situación o la intención del abusador a al niño, ¿verdad? Pero generalmente se sienten culpables por lo que pasó. Sienten vergüenza, impotencia, em, dudas, que lo que sienten está bien, está mal, em, hay una confusión en eso, miedo también, juramentos internos, el tema de se juran de que nunca más em, van a jugar fútbol o nunca más van a cantar, nunca más van a reír, nunca más van a estar cerca de una persona masculina o femenina, dependiendo quién es el abusador.
También puede haber síntomas físicos, el esconderse, el aislarse de los otros pueden ser indicadores. Eh, la ira, pueden estar muy cargados, pueden dañar a otros también. Eh, una carencia de afecto y de seguridad y también el anhelo de ser amados. Entonces ahí vemos esa confusión. Como estuve como responsable de un hogar para niños, para niñas, casi todos eran niñas que pasaron por el hogar, y muchas sí sufrieron abuso, como que no tenían límites. Venía una visita y corrían con la visita y le abrazaban y no la conocían a la persona. Entonces, así, mucha carencia de afecto, buscaban estar cerca, ¿verdad? Entonces, puede ser que se aíslan y que no quieren acercarse a nadie, y como también puede ser que buscan a cualquier persona porque es lo que anhelan es ser amados. También puede ser que eh, que haya adolescentes. Conozco sí, es una amiga, una compañera de trabajo que sufrió abuso en su casa. Y ella dijo, no quiero estar en mi casa. Ella cuando era adolescente, ahora ya es adulta, pero cuando fue adolescente, ella con sus 13 años estaba mucho tiempo en la calle, a todas las fiestas se iba, a altas horas de la noche se le podría encontrar en la calle. Entonces ella me contó, no quería estar. Su mamá trabajaba de noche, su papá se juntaba con sus amigos para ver películas no adecuadas para su edad, para la edad de la nena, y ella, como forma de protegerse, se refugiaba en la calle. Eso puede ser bastante frecuente. Entonces, antes de juzgar a los adolescentes que son rebeldes, sería bueno escuchar un poco qué pasó en sus vidas. Pero eso puede ser un indicador. Si pasamos al siguiente, Ok, ahí, puede, ¿verdad? no, el anterior. Ahí. Algunos indicadores más: pesadillas, mojarse en la cama, el niño se bloquea, como que no hay conexión, el juego puede cambiar, una agresividad, en la escuela puede disminuir el rendimiento. A veces se ponen mucha ropa, como sienten esa culpa, esa vergüenza y esa falta de seguridad, puede ser que junten mucha ropa o evitan ciertas personas o lugares, o se Perdón, lavan. O sea, permiso, permiso. ¿Vos llegaste a ver eso en el Chaco, Damaris? Eso de ponerse mucha ropa. O sea, porque me imagino nomás que es llamativo en nuestro país que hace calor, pero mucho más en el Chaco, ¿verdad? sí, sí. Pero es una realidad. Se Ajá, ponen abrigo inclusive cuando hace calor. Sí. ajá, ok. Es- Se duchan en exceso, es un problema en el Chaco también, como escasez de agua. Siempre, también en el hogar viví eso, y como que cuesta cómo poner bien los límites también en el cuidado del agua cuando sienten esa suciedad, se sienten sucios, se sienten usados, y una forma de demostrarlo es la ducha en exceso. O también que quieren evitar ducharse. Depende cómo fue dándose el abuso. ¿Pasamos? Pasamos. Si hablamos de los victimarios, generalmente no admiten o reconocen, culpan a la víctima, minimizan los hechos, interpretan la conducta de la víctima como consentimiento, por eso no es de gravedad. Es como que tratan de confundir, si fueron descubiertos, vamos a decir, tratan de confundir a las personas en su alrededor. Llevan una vida doble, hacia afuera una conducta así bastante piadosa puede ser, pero hacia adentro otra. Aquí quiero mencionar otro ejemplo donde vi el tema de minimizar los hechos. Fue cuando me tocó justamente en el hogar, tuvimos una pareja de encargadas
Y después de que ellos ya estuvieron dos años a cargo del hogar, como cuidadores directos, nos enteramos de que el señor había abusado de una niña hace 15 años atrás. Y la niña adulta, ahora adulta, estuvo en una crisis y ahí lo que explotó y lo dijo por primera vez. Así que nadie sabía de este hecho. Nos enteramos por medio de la familia de la víctima de aquel momento y nos tocó decidimos confrontar a nuestro cuidador, a nuestro encargado del cuidado de los niños. Y él admitió, o sea, sí o sí íbamos a despedirle porque no podemos arriesgar, ponerle en riesgo, arriesgar las nenas a los niños a su cargo. Pero él admitió, y lo que me parecía muy interesante su comentario, sí, pero fue un momento nomás. Y esa frase fue un momento nomás. Para él sí, pero para la víctima ella estuvo como 15 años manteniéndolo dentro suyo, ¿verdad? Hasta que llegó en una crisis y explotó. Lo llevó consigo en silencio durante 14 o 15 años. También, si es que reconoce el victimario que él sí hizo mal, generalmente como que sí, pero no dimensiona lo que significó para el niño. Él lo ve como una parte de adulto y no puede, yo creo que ni siquiera puede dimensionar lo que significa para el niño haber pasado por el abuso. Podemos pasar al siguiente. Entonces, ya que vimos la definición, también los indicadores, cómo se reconoce algunos, por lo menos algunos de los indicadores, queremos ver un poquito las intervenciones y el tratamiento, que también fueron preguntas en el foro. Gracias por las preguntas que hicieron. Sí, espero que puedan llevar esto, el ABC, algo muy básico, pero que nos ayuda a recordar qué debemos hacer al enterarnos de un abuso, cuando el niño se expresa y empieza a contar. Creerle al niño es el número uno, porque el victimario, el agresor, el abusador, siempre habrá dicho que nadie te va a creer. Tu madre no te va a creer luego, nadie te va a creer de lo que pasó. Y la verdad que a veces cuesta creer al niño, ¿sí? Pero el número uno, el A, siempre es creerle al niño. El B, como segundo, no culparle al niño. Decirle al niño lo que pasó no fue su culpa. Tratar de quitarle ese peso encima. Después, no dejarle solo al niño, el C es buscar ayuda juntos. No prometerle al niño que no se le va a contar a nadie, porque es parte del proceso, es buscar ayuda, es denunciarlo, es ver cómo el niño puede estar seguro. Pasamos al siguiente. Entonces, si pensamos en la... perdón. Sí, Ya volveré a compartir. sí. Si pensamos en la intervención, pensamos en una ruta de intervención, justamente este año en mi trabajo hicimos una ruta de intervención para nosotros, para el departamento social, y uno de los temas fue el tema de abuso sexual. Y lo que hicimos fue buscar todas las leyes que existen, que que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Es importante saber, no hace falta que seamos abogados como el profesor Eduardo, pero tener un conocimiento básico. Nosotros aquí en Paraguay tenemos en el Código de la Niñez, en el artículo 5,
nos habla de la obligación de denunciar ante el conocimiento o la sospecha de un hecho de abuso o maltrato. Entonces estamos obligados a denunciar. En otros Eh, países es un poco perdón, diferente, perdón, sí. quiero acotar nomás que también el Código Penal y el Código Procesal Penal imponen a cualquier persona la obligación de denunciar si tienen conocimiento de cualquier delito, por así decirlo, de cualquier hecho público. Y entre eso están Ujú, los hechos de abuso. sí. Perdón, perdón, perdón. Entonces no hace falta discutir si tenemos que denunciar o no tenemos que denunciar. Es la obligación. Así es nuestra legislación. Quiero mencionar nomás en otros países, como en Europa, por ejemplo, en algunos países, en Alemania específicamente, ellos no tienen la obligación de denunciar. Ellos tienen la obligación de actuar, pero eso no necesariamente es denunciar. Em, Ahí el tema es por una cuestión de confianza de la víctima. Entonces, si la víctima sí está de acuerdo y si hace un proceso, sí se denuncia, pero ahí las personas y las instituciones no tienen la obligación. Sin embargo, en nuestro país sí tenemos la obligación de denunciar. Bueno, debemos conocer dónde vamos a ir a denunciar. Es sumamente importante conocer las instituciones y también las responsabilidades de las instituciones. Em, no, bueno, si tendríamos una clase presencial, yo creo que les preguntaría quién puede recepcionar denuncias. Em, pero en las instituciones que intervienen en el tema o que pueden intervenir en el tema de abuso sexual es sí o sí la fiscalía. Ella se encarga del proceso de investigar el daño, la cantidad de daño, vamos a decir, de delimitar o de juntar las pruebas para identificar el daño y también el averiguar o investigar quién es el responsable de ocasionar este daño. La fiscalía también es su obligación dar intervención al Ministerio de Defensa Pública, a la Defensoría, y la Defensoría sería la institución que busca proteger al niño. Eso sería así, básicamente, dos instituciones importantes. Si no sabemos cómo acudir a la fiscalía o a la defensoría, si no están cerca, podemos denunciar también en la Policía Nacional, debe recepcionar y debe derivar la denuncia después a donde corresponde, o también a la CODENI y la CODENI va a evaluar y ver la situación y derivar a las instituciones que corresponden. Entonces es importante, yo les recomendaría visitar en sus ciudades, en sus comunidades, em, la CODENI en algún momento en este año, ¿verdad? Visitarla, conocer a la encargada de la CODENI, em, saber dónde está la institución, dónde está la defensoría, dónde está la fiscalía más cercana, o el juzgado de paz, en todo caso, también puede ser. Em, entonces, como para tener bien presente dónde están esas instituciones. Y conocer el procedimiento. Si se llega a denunciar en la fiscalía, primero le va a preguntar también quiénes más saben de esta situación. Van a estar, ¿cómo es? La recepción de denuncias, también cómo testificar, le pueden ampliar la denuncia. Está el juntar las pruebas, el médico forense, la evaluación psicológica, el estudio socioambiental y otras pericias que el fiscal crea conveniente. Pero esos son básicamente lo que sí o sí les van a pedir a la víctima. Y es a veces muy, muy duro para un niño pasar por ese proceso. Puede ser también que lleguen a la cámara GESEL para tener más elementos,
Y la verdad que es a veces un interrogatorio muy, muy seco que pasa en la cámara GC con niños de corta edad y parece un interrogatorio. Así que es muy duro este proceso, pero muy necesario en muchos casos. En la facultad nos hablaban de que el problema con todas estas diligencias es que llevaba el riesgo de revictimización de la criatura. O sea, 1000% de acuerdo. Es, em, estamos de los procesos que yo conozco, aquí de mi pequeño mundo en Boquerón, ¿verdad? Pero es a veces muy difícil, porque tiene que hacer la evaluación en la fiscalía, en atención a víctimas, después otra vez tiene que hacer en el área del juzgado de la niñez. Entonces, sí o sí, victimización. Pueden preguntar, ¿cómo no? Aquí en el chat pueden preguntar sin problemas. Entonces vamos a pasar al siguiente. El tratamiento, también sí, en la consejería cristiana también es importante em, ver algunos aspectos. Vi también en las preguntas en el foro que hubo preguntas en esa dirección que puede hacer la iglesia. Y yo creo que en la consejería es sumamente importante permitir el dolor, las emociones, la impotencia, el odio, el sufrimiento, que, que no se, que se permita que fluyan esas emociones. Aclarar la culpa, que el victimario solo tiene la culpa, que él es el único responsable de lo que pasó, liberarle, y eso va a ser no con una vez, sino que va a ser repetitivo mencionar eso, para que la víctima pueda asimilar que ella no fue la culpable. Reconocer las reacciones destructivas ante el dolor. Hace rato hablamos un poco de los indicadores o consecuencias, que puede ser que la víctima se aísle, haga juramentos internos, que, que daña a otros también. Entonces es reconocer también, ella no es la responsable por lo que pasó, pero es responsable de cómo va a reaccionar sobre sus reacciones. Se puede trabajar el tema de resiliencia también, o sea, fortalecer a la persona de que pueda ante esta situación buscar o encontrar su forma de cómo manejarlo. Iniciar un proceso espiritual del perdón. Es muy importante que sea independientemente uno del otro, que la víctima pueda encontrar su forma, su proceso de perdón. Como vemos aquí en estos puntos, no es lo primero que se trabaja. El perdón no es lo primero. A veces pasa que el victimario quiere pedir perdón a la víctima. No es recomendable. Que el proceso del perdón de la víctima tiene que ser independientemente del victimario. Y es sumamente importante no darle protagonismo al victimario. Que él no decida, o ella, ¿verdad? No decida cuándo está en su punto de pedir perdón. Porque no sabemos del proceso de la víctima, ¿verdad? Es el victimario puede recibir todo el perdón en su proceso de restauración, pero debe ser independientemente de la víctima. Después, profundizar la relación con Dios.
a veces suena también el tema, bueno, ¿dónde estuvo Dios? ¿Por qué no me protegió? Pero de todas formas, en la consejería cristiana se puede enfatizar este punto. Y definir límites saludables y ensayar cuidados. Creo que es algo más práctico, pero cómo la víctima va a poder descubrir o cuándo va a saber o estar en alerta cuando otra persona de repente traspasa otra vez sus límites. Entonces, un plan de acción se puede igual hacer, que ella puede, dónde puede acudir cuando se siente insegura, cuando está en duda, como vimos en los indicadores en las consecuencias, que hay una duda generalizada sobre la percepción o que la víctima tiene de su percepción. Pasamos al siguiente. Recordamos que todas las iglesias hay personas afectadas, víctimas como victimarios. Negar el abuso, encubrirlo al victimario. Negar el abuso y encubrir al victimario daña al final todas las partes. Y lo que nunca se debe hacer es confrontar la víctima con el victimario. Es algo muy... no sé, a veces escucho esa propuesta. ¿Y por qué no se confrontan o no vamos a sentarles juntos en una mesa? Y no. Definitivamente no se puede hacer justamente por el tema de la relación de poderes. El victimario generalmente es una persona con más autoridad que le convenció a la víctima o fue sutil también la forma como entró a dominar la víctima y definitivamente no hay que confrontarlos. Pasamos al siguiente. Aquí ya pasamos al tema de la prevención. Y quiero mencionar una prevención que sí podemos fomentar, sobre todo de parte de las iglesias, una prevención dentro de las familias. Es el tema de la educación sexual temprana, enseñar también a los niños que puede haber personas que no respetan límites, pero también una autodeterminación del cuerpo, o sea, mi cuerpo me pertenece a mí, ¿verdad? Es un valor fundamental, que en el entorno familiar se puede hablar sobre diferentes emociones, los buenos, las emociones raras o malas también, cuando no sabemos interpretar o cuando no tenemos un nombre para una emoción, y que en las familias practicar una cultura abierta, no tener secretos o no hablar, conversar y que todos sean escuchados, oídos. También las personas más pequeñas, los adultos, y que todos aprendan a expresar y que tengan una voz. Quiero decir nomás otro ejemplo. Una mamá me comentó que su hija de 3 años estaban en una tienda junto con su papá. Su papá estaba en la fila hacia la caja, o sea, estaba en la fila y quería pagar, y su hija estaba detrás de él. Y ella lo vio de afuera porque ya salió de la tienda. Y se acercó un señor y entró, agarró a su hija de 3 años, la abrazó, la alzó, la abrazó. Fue tan rápido que ocurrió esto, y que el papá ni se dio cuenta porque estaba en la fila. Y eso me hizo pensar mucho, y es importante que esta niña sepa que puede haber personas que no van a respetar los límites. A esta niña ni tiempo le dio.
ni el Señor le hubiera escuchado, ni mucho menos respetado cuando le hubiera dicho no. O sea, estaba así un shock, ¿verdad? Fue en un lugar público. Y entonces es importante más que el niño sepa que puede haber esas personas y que igual se sienta de suficiente confianza en la familia de que lo pueda hablar. Pasamos al siguiente. Sí. Entonces, cuando hablamos algo que la familia puede hacer y también algo que la iglesia puede hacer. Yo creo que lo más recomendable que podría sugerirles también a ustedes que están en la iglesia, trabajando en la iglesia, es una política, contar con una política de protección. Eso básicamente es el tema de tener estándares de protección, de conducta también, que es adecuado, que no es adecuado, em, para prevenir los casos de abuso dentro de las organizaciones, dentro de la iglesia, y también si es que va a ocurrir, que ya establece de antemano qué medidas se va a tomar. Para no estar Para no en la esperar a que crisis, suceda. para no esperar que suceda y en una crisis no saber qué hacer. Entonces es preparar eso, preparar ya tratando de cuáles son los estándares de protección. Por ejemplo, en los campamentos, que las camas nunca sean compartidas entre niños, que las duchas sean seguras, que en algunos campamentos me consta que hay cortinas nomás, ¿verdad? No elegir esos lugares, porque es muy alto el riesgo de invadir en la privacidad del niño o del adolescente. Como estas, poner estándares como esos. En lo posible, darle participación a los niños y también a los colaboradores, hablar con ellos sobre qué les hace sentir seguros o qué necesitan para sentirse seguros. Entonces, cuando es algo trabajado en grupo o en los diferentes grupos, ellos se van a sentir partícipes de la elaboración de estos estándares y también van a usarlo o van a saber cómo funciona y a quién acudir en caso que lo necesitan. Eh, y eso es básicamente para proteger a los niños, pero también a los colaboradores, porque hemos visto puede haber una u otra denuncia falsa también en algún momento, pero es importante para que las personas que tengan buena predisposición, buena voluntad, también estén protegidos y que ellas sepan qué hacer y qué no hacer. Lo que para mí quizás ya es invasivo, para la otra persona quizás no fue con la intención de invadir. Entonces, por eso es definir los estándares, por ejemplo, también, como hablaron en la clase anterior, en el tema de consejería. No entrar con una persona sola en consejería, o por lo menos dejarle la puerta abierta o la ventana, o tener una ventana en la puerta, o mínimamente que otra persona sepa que en esa hora hay una cita de consejería y una conversación, cuando empieza y cuando termina, por lo menos que otra persona sepa sobre eso, ¿verdad? Entonces, pero esos son los estándares que hay que trabajar, es un proceso, mirar en lo programático de la organización de la iglesia, donde hay riesgos, em, donde se puede corregir quizás algunos ítems en el programa o en el contenido de la iglesia, y quizás también en los edificios justamente poner esas puertas-ventanas o, o más iluminación o no sé, quizás otros rincones oscuros hay, ¿verdad? Entonces puede ser que necesitamos analizar nuestros contenidos de las iglesias, de las organizaciones,
y también en los edificios. Pero es un proceso y vale la pena discutir el proceso y justamente para saber qué hace sentir seguro al niño, pero también al colaborador, al voluntario, a las personas que trabajan en la iglesia. Y al final también protege a la organización porque la organización tiene algo definido. Lo que también puede entrar en estos estándares es lo que el profesor está diciendo, cómo elegimos a los voluntarios, em, qué hoja que le tengamos identificado a las personas que trabajan con niñez, que los niños sepan, quizás que exista una lista también de en la iglesia quiénes son, con una foto en el mejor caso, si es una iglesia un poco más grande. Entonces es para tener bien identificadas las personas que sí tienen responsabilidad en el cuidado de los niños. Pasamos al siguiente. Entonces, algunas ideas concretas, como ya mencioné, el tema de conocer a las personas, a los colaboradores, a los voluntarios, tenerles identificados, hacer entrevistas, hacer capacitaciones también con ellos, publicar en la iglesia y en su página en Facebook o su página web, de lo que tengan, que la iglesia capacita con regularidad en este tema. Y este es un mensaje para ambos, para el victimario, que él sepa que aquí no es un campo fácil, y también si es que existen víctimas, que sepan que sí se toma en serio el problema, o sea, esas situaciones, y que sí puede tener confianza para hablar y que va a ser escuchada. También contar con personas de confianza, por lo menos dos personas que todos sepan o que se informa a las personas dentro de la iglesia. Con estas personas que pueden comunicarse en situación sospechosa. Quizás hay profesionales también dentro de la iglesia, hay que identificar que podrían cooperar con las capacitaciones o que podrían quizás formar a esas personas de confianza o que quizás serían ellas también. En realidad recomendaría por lo menos tener 3 personas de confianza. Si es que se llega a una situación, evaluar una situación y que si hay que tomar medidas, entonces que sea un número impar y que sobre todo que esas personas de confianza no sea el líder principal. Eso por un lado para proteger al líder de que él no tenga que tomar todas las decisiones, y por otro lado, si es en el caso de que él esté involucrado, entonces que existan otras personas que van a tomar la decisión, las medidas. Después también que se trate de abordar el tema de la sexualidad en forma así apropiada, que no sea un tabú dentro de la iglesia. Eso también es una protección para los adolescentes. En los grupos de adolescentes a veces pasa que si hay una persona mm, que esté probando los límites de los adolescentes y si tiene intenciones no de cometer eh, algún abuso hacia un adolescente o y a veces entran por ese lado para contarles sobre sobre una educación sexual no apropiada. Entonces es importante que dentro de la iglesia se aborde el tema de la sexualidad y que los niños y jóvenes se sienten en la confianza de decir su opinión y que su opinión cuente. Esa cultura de confianza y que no solamente algunas personas dentro de la iglesia sean las que tengan voz, sino que dar voz a todo el grupo, a todos, independientemente de su edad. Y si hay críticas, por ejemplo, que ser un ejemplo o tener una cultura donde las críticas o los desacuerdos pueden ser bienvenidos y que se tome en serio los diferentes desacuerdos también dentro de la iglesia.
Eso puede generar una confianza y que el niño o el adolescente se anime y cuente si es que hay una situación de abuso. Y bueno, y contar con la ruta de intervención, lo que ya dijimos, saber las leyes, pero también el tema de las instituciones que tienen intervención y sobre los procedimientos básicos mínimamente. Entonces, y eso es importante trabajar mientras que no hay una crisis. Siguiente. Otras situaciones complejas que pueden presentarse, que hoy no voy a profundizar, pero es el abuso sexual entre pares, entre niños de la misma edad, o quizás un niño tenga 10, el otro 5 años. Entonces, ¿cómo abordar esas situaciones? Sí, son un desafío bastante grande. Ambos son niños, ambos eh, tienen una, ¿cómo es? Ahí no podemos hablar del victimario y de la víctima porque ambos son niños y ambos necesitan ayuda y ambos están en su desarrollo, necesitan un abordaje distinto. Pero el daño que puede ocasionar la violencia entre niños de la misma edad es casi el mismo, es prácticamente el mismo que de un adulto a un niño. Casos viejos, o sea, abusos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás y ahora salen a luz, y si ambas personas están dentro de la iglesia, es un tema difícil de abordar también. Porque fue una situación traumática, el trauma puede reflotar y tiene sus consecuencias en eso. Y cuando son situaciones muy complejas o de alta vulnerabilidad, por ejemplo, un adolescente que ya sufrió cierto abuso en su infancia. Me consta un caso donde la adolescente fue un caso que llegó a la cámara Gesell, pero ella contó que sus primos ya le mostraron pornografía cuando ella tenía 5 años. Y después el tema de su padrastro no fue muy claro. Después otra vez ella quiso, fue un juego de poder también con su mamá y todo así. Entonces fueron muchas las diferentes situaciones que se presentaron y muy compleja la situación. No siempre es blanco y negro, ¿verdad? Hay, sobre todo cuando son adolescentes, entonces hay diferentes intereses, pero aún así es importante buscar salidas posibles y siempre partir también del sufrimiento, que hay dolor, que hay sufrimiento. Siguiente. Me tocó mucho esta frase, que el dolor en la vida de nuestro prójimo no se ha aumentado por la soledad. Sobre todo, no dejarle solo. A la víctima, acompañarla, a veces muy difícil, porque tiene su alto y bajo y eh, nos lleva también a nuestros límites como personas que le acompañamos, pero sobre todo buscar la forma de que no esté sola. Y para cerrar, el último, quiero compartir con ustedes estos versículos de Marcos 10, 13 al 16, seguro muy conocidos. Pero cuando empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, los discípulos se reprendían a las personas que los llevaban. Y cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Quiero subrayar el tema de que él se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él.
y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando pensamos en el contexto, fueron llevados, seguro que no fueron niños eh, bien educados, limpios, que recién, no sé, salieron de su casa. Muy probable que fueron niños con muchas necesidades. Y como Jesús sanó tantas personas y habla tantas veces de personas ciegas o con otras discapacidades, podemos partir también que hubo niños con discapacidad. Entonces, y en una situación de pobreza y inquietos y cabezudos y no sé, ¿verdad? Entonces pensemos en eso, eh, que, que llevemos los niños junto a Jesús y Él los recibió y los abrazó y los bendijo. Hasta aquí mi presentación. No sé si respondí todas las preguntas y quiero invitarles que puedan hacer preguntas puntuales. Vi una pregunta sobre el tema del tiempo, cuánto tiempo lleva una restauración después del abuso. Es muy difícil decir cuánto tiempo lleva porque depende mucho de la resiliencia de la persona, de cuánto, de su carácter, de las condiciones, de su entorno también, depende un poco de cuánta vulnerabilidad hay, depende también de quién fue el responsable del abuso, si está dentro de su casa o si fue una persona cercana, quizás un tío que no convive en la casa o un vecino. Entonces es un poco más fácil, más llevadero. Pero si ocurrió dentro de la casa y si el niño es separado de su familia, muchas veces pasa que el abusador o el supuesto abusador dentro del proceso de investigación está libre. Puede ser que nunca llega a ser condenado y hay un desplazamiento de la víctima. Entonces, la medida de protección que se aplica puede ser que el niño se quede separado por años de su familia. Son consecuencias muy duras que pueden ser, pero sí es una realidad muy frecuente, que los procesos son distintos. Está esa revictimización, que la fiscalía quizás trabaje de una manera y puede ser que no junte suficientes pruebas inclusive para lograr una acusación que se eleva a juicio oral, por ejemplo. Entonces, igual el niño está desprotegido y no podemos depender demasiado del proceso judicial, aunque es importante, pero sobre todo buscar la protección de la víctima, que ella pueda hacer su proceso de sanación en el mejor de los casos. Es muy difícil decir el tiempo, puede ser años, puede ser que haga un cierto proceso y que después cuando llega a su adolescencia, por ejemplo, tenga que volver a trabajar el tema, o cuando llega a casarse o a formar pareja, puede que surjan otras situaciones y necesita trabajarlo. Entonces yo creo que hay etapas y procesos. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Damaris. A mi criterio, una charla excelente. Un lujo nuevamente poder aprender de vos todo esto. Y bueno, ahora invito a los alumnos a que quieran hacer las preguntas. Si quieren, pueden escribir en el chat o bien pueden también decirlo oralmente. Ahora bien, yo quiero que entiendan, estuve viendo las preguntas del foro,
están muy bien planteadas, pero creo que justamente la licenciada Dami ya respondió en su charla y en esta última intervención a la mayoría de ellas. Entonces, si hay alguna otra pregunta, entonces ahora les animo a que escriban o que hablen porque ya tenemos poco tiempo. Yo quiero terminar a las 20 y haciéndome un poco de caradura, quizá pasarme 1 o 2 minutos más, ¿verdad? Porque tampoco podemos entrar en la hora del pastor Parker. Entonces, por favor, si quieren entonces preguntar algo o hablar algo o decir algo, entonces hablad ahora o callad para siempre. Profe, Sí, permiso. escucho, escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, no queríamos, quería decir nomás que todas mis preguntas, por lo menos casi todas fueron respondidas ya con la charla, entonces de mi parte, las preguntas que yo hice en el foro, que fueron 5 más o menos, ya están todas respondidas. Y muy agradecido con la señora Damaris que dio su tiempo para que nosotros podamos aprovechar esta charla tan fructífera. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias. Quizás un puntito más. Cuando hay duda en el tema de cómo es el tema de víctima, victimario, en caso de duda, siempre ponerse al lado de la víctima y tomar medidas, aunque judicialmente no haya una condena contra el agresor o el supuesto agresor, igual tomarlo con el lado de la víctima y que no se queden juntos en la misma iglesia si es que estaban en la misma iglesia. Tratar de mantener a la víctima cerca y que la otra persona se aleje de ese grupo. Ok. Una cosa que quiero acotar también es que, sobre todo si es que no se trata de esto en las víctimas, hay un cierto potencial de, de que la víctima luego, posteriormente, también pueda convertirse en víctima, posteriormente pueda reproducir el patrón de agresión. Sí, sí. Es un riesgo si es que no se trabaja el tema, igual, bueno, sí se trabaja también, pero se disminuye el riesgo, ¿verdad? Y por eso cuando se trata de niños que agreden o que transgreden los límites de otros niños, es sumamente importante trabajar con ambos niños. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunto. Miren que estamos en el límite de la hora, por eso. Si alguien quiere preguntar, entonces ahora es la hora, como decía la campaña, perdón. Entonces, hablad ahora o callad para sí. Bueno, aparentemente, entonces creo que no hay más preguntas. Víctor, vos no tenías preguntas porque estabas queriendo preguntar algo vos, Víctor, ¿verdad? ¿O no? El, entonces, Profe, pero no tenemos mucho tiempo, como y dijiste. hablando más por ahí, si el, acordate del bandido, el tanteo es libre, dice el bandido, no tanteamos, ¿no? Por ahí entonces entra, ¿verdad? No, yo quería preguntar, o sea, mis preguntas en el foro, ahora quería decir nomás que es tal vez podría ser un motivo si ocurriera en una iglesia perder la credibilidad de una congregación y por ende, qué sé yo, disolver la iglesia por causa de esta, porque es algo muy grave si llegara a ocurrir esto, por ejemplo. Lo que pasa generalmente, el agresor va a buscar sus aliados y como él va a enredar a las personas, va a minimizar los hechos, va a culpar a la víctima, va a justificarse, no reconocer necesariamente y va a tratar de buscar gente que le apoyen en eso. Eso sí puede ser, causar mucho daño dentro de la iglesia y hay que cuidarlo. Eh, Cuidarlo en el sentido yo creo que en ese sentido puede ayudar una buena política de protección, porque ahí tenés
estándares claros de antemano planteados y que a base de eso se puede reducir, yo creo que el tema, el impacto que puede tener una situación como esta en la iglesia. Ok. Ahí responde eso a tu pregunta, Víctor. O sea, en síntesis, no sería un motivo para decir, bueno, esta iglesia está corrompida y acá yo no me voy más por parte de la gente, ¿verdad? Yo creo que hay que tomar posturas muy claras y comunicarlos muy claros. El tema de no tolerar el abuso, tolerancia cero al abuso. Y ser muy coherente con ese de tolerancia cero, que no quede en el discurso, sino que también se ve en las acciones. Y puede generar una crisis justamente por eso que el agresor va a buscar sus aliados, que adeptos, vamos a decir, inclusive llegar al liderazgo de la iglesia, Sus pero por eso, partidarios. sí, sus ¿Sabes lo que partidarios. pasa? Que por cuestiones mucho más chicos, muchas veces se abandona una congregación. Y me imagino si hubiera pasado eso, ¿verdad? O sea, por problemitas entre hermanos, muchas veces una persona deja la iglesia. ¿Por qué? Porque por chisme, por esto, por esto. O sea, de acuerdo al nivel de la problemática, estamos hablando de algo mucho más, más grave el tema del abuso, ¿verdad? Y si por el motivo anterior que comenté, uno deja en una congregación, que sería por estas cosas, ¿verdad? Pues se podría, lo primero que se va a criticar es el pastor, todo, dónde está el pastor, dónde está, por qué permite, o sea, un sinfín de preguntas que bueno, los miembros de una congregación podrían meterse en la cabeza y decir, bueno, ¿dónde yo estoy parado? ¿Dónde estoy congregándome? O sea, no sé si se entiende mi pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pero también quiero volver al tema de ofrecer capacitaciones constantes sobre este tema. Entonces, empoderas a las personas y están informadas y que estén al, al tanto con el tema. Entonces, no le tenés más seguro más seguras a las personas con el tema. Yo creo que eso podría ser una Un ayuda. discipulado. Sí, un discipulado, pero también el simple hecho de tratar el tema del abuso, de que no sea un tabú, de que todos tengan noción del tema y que, ¿cómo es? Que en lo posible identifiquen las situaciones de vulnerabilidad o de riesgos, los riesgos, ¿sí? Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya no nos queda más tiempo. El pastor David ahí nos está esperando, así que vamos a dar por terminada la reunión. Damaris, nuevamente muchísimas gracias y siempre estás invitada a compartir el curso, aunque ya estamos en el último mes, ¿verdad? Pero igual, siempre estás invitada. Te agradecemos muchísimo en nombre de los alumnos del mío propio. Fue un privilegio tenerte, aprendimos mucho, fuiste de enorme bendición y sos de enorme bendición. Que Dios te Gracias. bendiga. Gracias por compartir esto con nosotros, es algo que necesitábamos saber y es mi oración que sigas pudiendo beneficiar a tantos niños, niñas, adolescentes desde donde estás trabajando y también que lo que has compartido hoy con nosotros también nos sirva a nosotros para prevenir, para actuar y para diagnosticar entonces este problema que siempre está lamentablemente con nosotros. Quedamos así Bueno, entonces. Gracias, Damaris. Gracias también a todos los alumnos. Y nos vemos, Dios mediante, en la próxima clase. Estén atentos porque pueden haber sorpresitas. Muchas gracias, gracias, profe, gracias, Cualquier cosa le licenciada. aviso a, Gracias. cualquier cosa le aviso a César. Amén. Bendiciones. Gracias. Hasta Gracias, luego. gracias. Bendiciones, Chao, Hola, chao, profesor. profe. gracias, Señora. gracias. Gracias, Chao. señora, Muchas Bendiciones. gracias. por Gracias, Hasta luego. licenciada, gracias, gracias. Chao, chao.